La tangente, una reflexión filosa sobre temas públicos que nos resultan indispensables, una línea de fuga de la revista Crisis para escapar de una época que apabulla con su inmediatez. En este episodio, Jimena Tordini, editora de Crisis, estuvo por el Bafisi y nos acerca una reflexión crítica sobre No matar, la película de Juan Villegas sobre la memoria de los 70. Se empezó a legitimar esa cosa de que la muerte sirve para lograr tal objetivo. ¿Llegó el momento de empezar a matar o estamos acelerando un proceso que por ahí se nos viene en contra? El atentado de mi papá fue La película No matar de Juan Villegas se estrenó en el Bafisi el lunes 20 de abril. La sinopsis que acompaña a las exhibiciones en el Festival de Cine de la Ciudad de Buenos Aires es muy escueta. Dice, un ensayo de memoria crítica sobre la violencia revolucionaria en la Argentina de los años 70. Dura 4 horas, durante las cuales declaran 9 personas. 2 fueron militantes de organizaciones armadas de los 60 a los 70, uno peronista, el otro marxista. 6 son familiares de personas que fueron asesinadas en acciones de esas organizaciones, las organizaciones armadas. Y uno es un músico cuya participación es inexplicable. Todas las declaraciones, todas las personas hablan en la misma locación, al costado de una mesa, adelante de una pared, la cámara fija, buen sonido, no se ven los micrófonos, un vaso de agua. En la primera parte, los ex militantes dan una clase sobre qué pasó antes del 24 de marzo de 1976. Este track de la película es muy difícil de atravesar entre imprecisiones históricas que son propias de la oralidad, anécdotas, algunas no muy relevantes, y la decisión del director de la película de dejarlo casi todo. Luego empiezan a aparecer los testimonios. Hijas, hijos, hermanos de personas que eran civiles, es decir, no eran militares, no eran policías, y que fueron víctimas de atentados cometidos por las organizaciones. Nos detenemos ahora acá, en este punto, para luego volver sobre la propuesta estética de la película. La película crea un espacio en la escena pública para un grupo de personas que hasta ahora nunca lo ocuparon como tal, como un grupo. Hasta ahora, sus historias, las historias de quienes perdieron algún familiar por acciones cometidas por las organizaciones revolucionarias, esas historias no fueron audibles. El prejuicio diría que no fueron audibles para nosotros, para los que entendemos o respetamos o reivindicamos la lucha armada. Pero la película demuestra que no es así, que en realidad no fueron escuchados por casi nadie. Ni por el mundo de los derechos humanos, ni por el mundo militar que se ocupó de los que consideraron sus propias víctimas, ni por, y acá viene algo interesante, ni por el grupo social que esas personas asesinadas integraban. Por ejemplo, uno de los testimonios es de Luis Giovanelli. Su padre era directivo de la empresa Ford Motor y murió como consecuencia de un atentado del ERP en 1973. Luis cuenta que Ford, la empresa Ford, nunca le dio pelota y cuenta toda una historia que tuvo que atravesar cuando necesitaba comprarse un auto y Ford no lo ayudaba con eso, ni siquiera con eso. Antonio Muscat era gerente de Bunge y Bord en el momento del secuestro por parte de montoneros de Jorge y Juan Bord. Fue emboscado por montoneros y asesinado mientras negociaban el rescate de los hermanos Born. Sus hijas, las hijas de Antonio Muscat, cuentan el desprecio de los empresarios capitalistas por el destino de su padre mientras pagaban $60 millones por los herederos del grupo económico. Y hay más de estas historias. Entonces, escuchamos poco estas historias de muerte, escuchamos poco ese dolor. Escucharlo tiene un valor. Volver a pensar después de escuchar es importante. ¿Quiere pensar la película? En el comienzo parece que sí. En los títulos, Pilar Calveiro, Oscar del Barco, Héctor Schmuckler, Beatriz Sarlo son citadas en los títulos de la película, letras blancas sobre fondo negro. De esta última, de Beatriz Sarlo, se elige una oración muchas veces evocada en los debates sobre la memoria, que dice algo así como: lo importante no es recordar, sino entender. Pero muy pronto nos damos cuenta de que la película no quiere pensar. Volviendo a la cuestión estética, hay algo interesante en someter a la espectadora a 4 horas de personas hablando, mirando hacia el lateral de la cámara, siempre en la misma posición, siempre en el mismo cuadro. Villegas está siendo criticado por esta decisión formal,
Pero yo creo que hay algo ahí para rescatar, que es que todos los que hablan, todos los que aparecen, están igualados por el uso de la palabra. No hay escenarios, no hay casas, no se ve demasiado la ropa, no hay esas espantosas ficcionalizaciones de los true crime, no hay, podríamos decirlo así, no hay entretenimiento. Pasan las horas y la situación se parece cada vez más a estar sentada en la audiencia de un juicio, donde cada uno se presenta a declarar y solo lleva consigo sus palabras. ¿Qué se está juzgando? La película se llama No matar, pero no se limita a discutir el haber matado. Es más, prácticamente de eso no se habla porque nadie declara haberlo hecho. La puerta la abre el dolor de los familiares de los muertos. Y luego el rechazo a esas muertes funciona como impugnación de la violencia política en general y luego del proyecto revolucionario en su totalidad. Ese es el hilván de los testimonios en este juicio. El revolucionario que reivindica sus acciones aparece en la única imagen de archivo que tiene sentido en la película, porque hay varias otras también de inclusión bastante inexplicable, y es Jorge Reina, en una emisión de hora clave en 1995. Un truco de la película, un truco del director, porque ese es un testimonio de hace 30 años que Jorge Reina dio en el contexto de la impunidad de los crímenes cometidos por la dictadura. A medida que transcurren las horas, la película se hace cada vez más extorsiva, hasta que queda claro que no nos está invitando a pensar, sino que nos va acorralando contra la pared, como si nosotras, las espectadoras, fuéramos un testigo más en ese juicio, a quien un fiscal, de esos fiscales que no dan tregua, atosiga hasta que una exhausta diga también: sí, matar está mal. Y esta aceptación recorra toda la cadena de sentido. Matar está mal, la violencia política está mal, la idea de la revolución estuvo mal. Delia Lozano tenía 14 años cuando presenció cómo fue acribillado su padre, gerente de Renault, en Córdoba. Da el mejor testimonio, emotivo y racional al mismo tiempo. Muy buen testimonio. Es ella la que dice: no hay contexto que justifique la pérdida de una vida. La película, en lugar de proponernos pensar eso que está diciendo Delia Lozano, no hay contexto que justifique la pérdida de una vida, nos obstruye el camino de ese pensamiento con su título, que es un mandamiento. ¿Es cierto que no hay contexto a la hora de evaluar el acto de matar? Si nos limitamos a los instrumentos de la República, que parece ser el modelo que le gusta a la película, alcanza con leer el Código Penal. Matar por accidente no es lo mismo que matar con planificación. Matar en defensa propia no es lo mismo que matar como parte de una organización de crimen organizado. No es en función del valor de la vida que están hechas esas distinciones. Pero aquí no nos interesa tanto el Código Penal como la discusión política. ¿Cambia nuestra valoración del intento revolucionario cuando escuchamos el dolor de quienes perdieron a alguien querido en el combate de los años 70? Yo creo que sí. Creo que escuchar esos testimonios debe ayudarnos a pensar la ética de la violencia política. ¿Es lo mismo matar al tirano que matar a un niño que nada tenía que ver? La película no nos propone sumergirnos en una discusión sobre la legitimidad de la violencia política. Nos propone un mandamiento que no admite peros. Y sin peros, sin el adversativo, no hay nada que se pueda pensar. Culpables, inocentes. La retórica de los tribunales. Es difícil no preguntarse por qué llega ahora esta película. No los testimonios, sino el hilo que los hilvana. En el mundo real no hay política sin violencia. Y como humanos inteligentes, todos somos capaces de sostener en nuestra mente las siguientes dos ideas al mismo tiempo. El valor de la vida, el valor de todas las vidas, y que no hay política sin violencia. La democracia, que en la película se postula como un ideal, no está eximida de esa violencia. No es un régimen político sin violencia, diría más bien lo contrario. La democracia es un sistema de distribución de la violencia en el que algunas clases sociales dejan de percibirla como la condición de su existencia. Bufano, el revolucionario arrepentido, dice varias cosas
durante las 4 horas de la película, que juntas arman la propuesta. Dice: yo no querría vivir en el mundo que hubiera existido si ganábamos. Miren Cuba lo que es. Vivir bien es: yo quiero ir a escuchar jazz, ir a cenar con mi esposa, tomarme un whisky. Nos invita la película entonces a seguir con nuestras pequeñas vidas, a saber que millones pierden la suya en el mundo real, donde la violencia del poder se despliega sin parar, a olvidar la rebelión, a mirar la realidad con las manos quietas y la moral intacta. Esto fue La Tangente de la revista Crisis, un espacio de reflexión íntima sobre temas públicos indispensables. Texto y locución, Jimena Tordini. Editó, Ale de Masi. La ilustración es de Pitucardi. Soy Melissa Rabanales y si quieres escuchar todos los contenidos sonoros del colectivo, solo tenés que ir a nuestro canal de Spotify o YouTube o sintonizarnos en la FM La Tribu 88.7 los viernes de 14 a 16 horas. Hasta la próxima.